Y el Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y cuando analizamos este texto, podemos llegar a comprender algo que el Señor quiere que nosotros entendamos: la importancia de obedecer a Jesús. Aquí lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos es acerca de la importancia que usted y yo obedezcamos al Señor. La importancia de hacer lo que Jesús nos dice en su palabra. El Señor le dice esto a todos aquellos que lo seguían. El Señor cuestiona esta confesión a todos aquellos que le decían Señor. Parece ser que habían gente que seguía a Jesús, y cuando ellos, hermanos, se acercaban al Señor, según este texto, ellos decían Señor. En otras palabras, confesaban con su boca que Jesús era su Señor. Pero más sin embargo, esa confesión que ellos hacían de Jesús era cuestionado por el mismo Jesús. Y nosotros hemos llegado a entender Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Pero no se está refiriendo a una confesión vaga. No se está refiriendo a una confesión, hermanos, que se hace a la ligera, sino que se refiere a una confesión que el que lo hace ha tomado la decisión en su vida para reconocer a Jesús como su Señor. Porque el confesar a Jesús como tu Señor tiene que ser tomada con una decisión. No simplemente decir Jesús es mi Señor. Aparentemente esta gente al que el Señor, hermanos, le cuestiona su confesión, parece ser que ellos le decían Señor. En el tiempo del Señor, el decirle Señor a alguien, en el tiempo del Señor, el decirle Señor a alguien, tú le estabas diciendo, tú eres mi dueño, tú eres mi amo. Por eso la palabra Señor, hermanos, viene del griego kurios, que significa dueño, que significa amo, que también significa Señor. Y esta gente le decían Señor, Señor Jesús. Pero el Señor se dio cuenta que la confesión de ellos era una simple confesión. Por eso el Señor les cuestiona y les dice, ¿por qué me llamas Señor?
si no me vas a obedecer? ¿Por qué confiesas con tu boca que yo soy tu Señor, pero no haces lo que yo te digo? Por eso el Señor los confronta, cuestiona la confesión de esta gente. ¿Por qué? Porque no obedecían al Señor. No hacían lo que Jesús decía. Y ese es el problema de mucha gente hoy en día, que confiesa que Jesús es su Señor, pero más sin embargo no le obedecen. Hoy hay un montón de gente que confiesa con su boca que Jesús es su Señor, pero ellos no le obedecen. Ellos no hacen lo que Jesús les dice en su palabra, sino que viven como quieren, hacen las cosas que ellos quieren. Y ese es el problema. Porque cuando alguien no obedece al Señor Jesús, cuando alguien no hace lo que el Señor Jesús dice en su palabra, eso significa que verdaderamente Jesús no es su Señor. Por eso el Señor les cuestiona. Por eso el Señor les dice: ¿por qué me llamas Señor? En otras palabras, mejor no me digas Señor, porque ni haces lo que yo te digo. Porque si me dices Señor y no haces lo que yo te digo, eso significa que yo no soy tu Señor. La confesión que has hecho es una confesión, hermano. Yo le llamo una confesión vaga, pues. Como mucha gente que dice creer en Jesús, pero no le obedece. Y entonces ese es el peligro. Por eso los confronta, para ver si toman la decisión de verdad de reconocer a Jesús como su Señor. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, dice su palabra. Entonces el Señor los cuestiona. La verdad, hermanos, es esta. Si vamos a llamar a Jesús como nuestro Señor, si hemos confesado a Jesús, como dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces oiga esto: si nosotros los que estamos aquí hemos confesado que Jesús es nuestro Señor, entonces nos estamos comprometiendo a obedecer a Jesús. Porque en eso va a consistir si de verdad Él es tu Señor o no. Porque hoy cualquiera dice que Jesús es su Señor, pero hermanos, la evidencia está en que le obedece. Esa es la evidencia. Entonces, todos aquellos que verdaderamente confesaron a Jesús como su Señor y Salvador, tomaron esa decisión, creyeron en Él de verdad, esos le van a obedecer. Pero los que no le van a obedecer.
Me encanta cómo lo explica el apóstol Juan en una de sus cartas. Si alguien dice que conoce a Jesús, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Juan lo dice, porque también en la época de ellos habían gente que decían confesar a Jesús, conocer a Jesús, creer en Jesús, pero no guardaban sus mandamientos. Y entonces el apóstol los instruía y les decía: si alguien llega y les dice yo creo en Jesús, pero ese individuo no obedece los mandamientos del Señor, no practica la palabra del Señor, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces no es tan simple como parece. No es tan simple como parece decirle: yo confieso que Jesús es mi Señor. No es tan simple como parece. Tiene que ser una confesión genuina. Tiene que ser, hermano, una confesión verdadera. Y hoy en esta tarde, si hay alguno en medio de nosotros, así que antes de que salgas de esa puerta, toma la decisión de verdad, hermano, de que Jesús sea tu Señor. Y obedezcámosle. Por eso el Señor dice aquí: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no me van a obedecer? Si no van a hacer lo que yo les digo, ¿por qué me llaman Señor entonces? Qué silencio, hermano. ¿Habrá alguien aquí que de verdad, hermano, ha confesado a Jesús como su Señor? ¿O todos estamos chuecos? Hermano, porque qué triste los veo yo. Pues si estoy predicando la palabra, yo le estoy hablando lo que Jesús dice. Y si hay alguien que anda chueco, hoy es un buen día para que nos enderezcamos. Hoy es un buen día para decirle: Señor, yo antes lo más lo decía, pero hoy decido de verdad confesarte como mi Señor. Hoy es el día, no mañana. Hoy es el día de salvación. Entonces, todos los que estamos en este lugar, que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador y hemos creído en Él con todo nuestro corazón, entonces obedezcámosle, hermano. Jóvenes que están aquí, oigan esto: si ustedes han confesado a Jesús como su Señor y Salvador, si han creído en Él de verdad con todo su corazón, entonces obedézcanlo. Obedezcan la palabra, obedezcan con nosotros en la escuela, en la tienda, en la calle, donde quiera que nosotros andemos. Somos llamados a obedecer al Señor. Porque hay algunos que cuando vienen a la iglesia se vuelven obedientes. Y cuando salen de esas puertas y como nadie los ve, hermano, hacen de todo. No te engañes, que Dios no puede ser burlado. No os engañéis a vosotros mismos, dice el Señor en su palabra. Es un llamado a la obediencia.
Es un llamado que el Señor le está haciendo a su iglesia, porque Él se ha dado cuenta que hay algunos que le dicen Señor, pero no están haciendo lo que Él les enseña en su palabra. Y es por eso que hoy te está hablando con amor y te dice, ya no me digas Señor de esa manera, toma la decisión y obedéceme. Hay que obedecer al Señor. Hay que obedecer a Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Están cuestionando la confesión. Lo que aquel confiesa con tu boca. ¿Por qué? Porque su confesión no es genuino, no es verdadero. ¿Y cómo llegamos a saber eso? Porque no obedecen lo que dice el Señor. Entonces avanzo. Oiga esto. Los que verdaderamente hemos confesado con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y hemos creído, hermanos, en Él con todo nuestro corazón, Él demanda obediencia en nuestra vida. Él demanda obediencia en nosotros. Él demanda que nosotros le obedezcamos a Él. Por eso Él dice en el 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras, y es ahí donde está el problema. Que nosotros, hermanos, nos hemos acercado al Señor y oímos la palabra. Pero hay problema con la otra parte. Hay gente que oye la palabra, pero no lo hacemos. Por eso Él dice ahí, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Dos cosas. Oír la palabra y obedecerla. Por eso Jesús les está diciendo, yo cuestiono la profesión de ustedes o la confesión de ustedes, porque me doy cuenta que no hacen lo que yo les digo. ¿Acaso no saben que mi palabra se tiene que oír, pero también se tiene que vivirla? La palabra no solamente está para que la oigamos, sino que, hermanos, está para que la oigamos, la retengamos y la practiquemos. Ah, déselo fuerte al Señor, hermano. Así que en cada servicio que tenemos, no solamente venimos a oír la palabra, sino que venimos a oír esa palabra que el Señor quiere darnos en ese día, para que nosotros la guardemos en nuestro corazón, para que al salir de este lugar nosotros la practiquemos, nosotros la vivamos, nosotros la pongamos para en donde quiera que nosotros vayamos. Por eso Él reprende, hermanos, a su pueblo y dice, no sean oidores olvidadizos. No sean solamente oidores de mi palabra, sino que también sean hacedores de ella. Entonces, hermano, ese era el problema que tenían estos. Oían la palabra del Señor, pero no la obedecían. Oían la palabra que el Señor les enseñaba, pero no la practicaban.
Simplemente se volvieron oidores, pero nunca llevaron a la práctica lo que ellos oían. Y el peor problema es que algunos oyen y mientras están oyendo se están olvidando de todo. Sí, hermano. Al salir del culto dice, ¿qué se enseñó, hermano? Ah, que sabe, pero qué bonito habló el hermano. Sí, ah, qué bonito. Ah, me encantó cómo habló el hermano, dice. Pero ¿qué se te quedó? Entonces, hermano, por eso el Señor dice, mi palabra es para oírla, pero también para hacerla. Entonces, y como nosotros somos gente que hemos decidido, hermanos, ¿verdad?, de obedecer al Señor, hermano, oímos la palabra y la practicamos. Eso es lo lindo que tiene esta iglesia, hermano, que oye la palabra y lo pone en práctica. Ah, hermano, los felicito. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Una iglesia que oye la palabra y dice, no, hay que practicarla, hombres. Entonces la llevamos a la práctica. Pero miremos qué va a suceder con todos aquellos que dicen, Señor, Señor, pero no le obedecen. ¿Cuál va a ser el final de ellos? Como no estamos pues dentro de ese grupo, ¿no? Entonces veamos el final de ellos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, y su versículo 21. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Lo dijo 2 veces. Y entonces seguí esas 2 palabras, Señor, Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Pero ustedes no me obedecen. Pero ustedes no hacen lo que yo les digo. Entonces, ¿por qué me dicen Señor? Y como no entendieron, se les predicó, se les enseñó, se les exhortó, pero nunca tomaron esa palabra con seriedad. Entonces va a llegar este día, mire, en el versículo 21 del Evangelio de Mateo, capítulo 7. Dice, ya lo tienen todos. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Primero los cuestiona para ver si ellos deciden de verdad obedecer a Jesús y que el Señor se convierta en su amo, en su dueño. Pero como ellos no obedecieron, no entendieron, entonces llegó este día donde el Señor, hermano, les va a decir esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y mire, hermano, un problema serio. Porque hay un montón de gente que dice, Señor, Señor, le dice a Jesús. Pero como ellos no le obedecen, entonces el Señor, hermano, aclara, dice, todos aquellos que me dicen Señor, Señor, pero no me obedecen, no hacen lo que yo quiero, esos no entrarán en el reino de los cielos. El asunto, hermano, no está simplemente de decirle, oh mi Jesús, I love you Jesus. No, no es tan simple como parece. Debe de ser genuino.
debe de ser verdadero, que Jesús sea nuestro Señor. Porque si Él es nuestro Señor, lo vamos a obedecer. Vamos a esforzarnos en hacer lo que Él nos enseña en su palabra. Por eso Él dice aquí: no todo el que me dice Señor, Señor. No todos los que le decimos a Jesús Señor, Señor, vamos a entrar en el reino de los cielos. No todos. ¿Por qué no entraron estos? ¿O por qué no van a entrar estos? ¿Por qué no van a entrar si ellos le dicen Señor, Señor a Jesús? Igual que usted, igual que yo. ¿Por qué no van a entrar? Why? Es una pregunta. ¿Por qué no van a entrar? El Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que van a entrar son aquellos que hacen. Por eso Jesús dijo en Lucas 6, 40 y qué, 46, 47, dice: mi palabra se oye y se hace. ¿Por qué me dices Señor, Señor, pero no haces lo que yo te digo? Entonces aquí vuelve a aparecer la palabra hacer. Dice: me dicen Señor, Señor, pero muchos de esos no entrarán en el reino de los cielos. Los únicos que entrarán en el reino de los cielos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces el asunto, hermano, no es solamente confesar que Él es nuestro Señor, sino que también hay que hacer, que tiene que ver con obedecer. Hay que obedecer al Señor. ¿Cuántos quieren entrar, hermano? Entonces, hagamos la voluntad del Padre. ¿Y cuál es esa, pastor? Pues está en ese libro que tiene en sus manos. Esa es la voluntad del Padre. Como no lo lee en su casa, por eso. Entonces, para llegar a saber la voluntad del Padre, hay que ir, hermanos, en este libro santo y leerlo y escudriñarlo. ¿Por qué? Porque para yo poder entrar en el reino de los cielos, no solamente consiste en confesar a Jesús como mi Señor, sino que también, hermano, obedecerlo. Yo he visto mucha gente confesando a Jesús como su Señor. En un día miré a alguien, hermano, confesó a Jesús, alguien ahí. Y uno de los líderes se acerca, hermano, y le levanta la mano y le dice: ya eres salvo, le dice. Espérate, ¿ya? No es tan simple como parece. Espérate. Porque hay gente que confiesa a Jesús como su Señor, pero no le obedecen. No hacen lo que dice el Señor. Entonces, para poder entrar en el reino de los cielos, hay que confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y hay que creer en Él, pero también hay que obedecerlo. Porque si nosotros no le obedezcamos, va a venir un día, hermano, donde nos vamos a acercar y decirle: ay, Señor. Y ese día, mire lo que el Señor les va a decir. Muchos me dirán en aquel día, otra vez: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, hermano, estos hasta hacían milagros. Estos hasta echaban fuera demonios. Estos, hermanos, profetizaban también.
confesaban a Jesús como su Señor, profetizaban, hacían milagros, echaban fuera demonios, predicaban, pero no obedecían al Señor. Y entonces ese día, dice, muchos en aquel día me van a decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no nos dejas entrar? ¿Acaso no profetizamos en tu nombre? Ah, si el que profetizaba en la iglesia era yo. Señor, ¿por qué no me dejas entrar si yo hacía milagros allá? Hasta echaba fuera demonios. Pero el Señor les dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nadie quiere que le digan eso. ¿O quiere que le diga eso el Señor? No, lo que nosotros esperamos es que cuando nos acerquemos y diga, ah, bendito, ¿verdad? Por cuanto fuiste fiel, me obedeciste en lo poco, ahora mira, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que uno quiere. Y para que eso, hermano, suceda en aquel día, es necesario que mientras vivamos en esta tierra, todos los días de nuestra vida, hay que obedecer la palabra, hay que hacer lo que la palabra nos enseña, hay que practicarla, vivirla. Para que cuando llegue ese día, usted y yo nos acerquemos y le digamos, Señor, yo te serví. Y nos reciban, hermano. Y no que nos digan como les van a decir a estos, que también reconocieron a Jesús como su Señor, pero nunca le obedecieron. Hacían milagros, pero a las escondidas, hermano, tienen sus mañas. Echan fuera demonios, pero donde nadie los ve, hacen cosas que no deben de hacer. Profetizan en la iglesia, hermano, galán, hermano. Esas profecías que se avientan en la misericordia de Dios, pues. Y ya cuando andan allá afuera, hermano, hacen otras cosas. De esos no hay aquí. Entonces, de esa gente está hablando aquí. Pero como nosotros somos los que obedecemos, ¿verdad? Obedecemos en la escuela, obedecemos en el trabajo, obedecemos en la casa, obedecemos al Señor en donde quiera que vayamos. Entonces, pues no hay nada de qué preocuparse. Hay que seguir obedeciendo, hermano. El que no está obedeciendo, preocúpese y comience a obedecer con nosotros. Porque si no, en ese día le dirán lo mismo. Dice, ay, Señor, ¿por qué no me dejas entrar? No te conozco. Hacedores de maldad, dice. Hacían cosas malas. Así como un montón de predicadores hoy en este tiempo. Ah, en YouTube, hermano, famosos. Pero como usted no los ve, ay, hermano, hacen sus cosas por ahí. Y hay un montón de esos. Ay, qué silencio, hermano. ¿Ya? Puro YouTube. ¿Ya? A los, no, pastor, no necesito ir a la iglesia. Aquí en YouTube oigo a los hermanos y así me alimento. Ni conoce ese que está escuchando. Ah, pero qué bonito predica. Todos predican bonito. No, hombres, hermanos, hay unos buenísimos para predicar. Nos dejan lejos nosotros. Pero si sabes cómo vive. Si sabes cómo viven eso. Ya no sabemos. Ya a la hora, hermano, uno oye cosas y uno dice, ay, Señor. Pero cómo predicaba, pues, decía un hermano, ¿verdad? Pero cómo predicaba, decía, sí, pues.
Por eso, no todos los que dicen Señor, Señor, van a entrar en el reino de los cielos. Solamente los que le obedecen. Y hoy el Señor nos vuelve a recordar una vez más que todos los que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor, es necesario que le sigamos obedeciendo. No deje de obedecer al Señor. Joven, no dejen de obedecer la palabra del Señor. Aunque quizás algún compañero de escuela, una amiga, algún amigo ahí, vea, que dice ser cristiano, pero a la escondida, mire, con su churro, buenísimo para fumar el ingrato. Entonces, hermano, y hay jóvenes que ven como aquel dice ser cristiano y anda con su churro, entonces ya se pega. Dice, pues mira este. Déjalo. Si ese no quiere obedecer al Señor, obedece a Jesús tú. No vaya a ser que en ese día te digan lo mismo lo que le van a decir a Él. Por eso hay que obedecer al Señor. No solamente cuando estemos rodeados de hermanos, sino cuando nadie nos ve también. Porque somos gente genuina que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, y hemos creído en Él con todo nuestro corazón, y hemos visto su poder obrar en nuestra vida. Hemos visto, hermanos, su poder, hermanos, cambiándonos, liberándonos. Hay que obedecer al Señor. Hay que obedecer al Señor. Hay que obedecer. Por eso dice, el que me ama, ¿qué dice? Ahí está. Bien simple. El que me ama guardará mis mandamientos, guardará mi palabra, lo obedecerá, lo practicará. Pero el que no me ama, no lo va a hacer. Porque no aman verdaderamente al Señor. ¿Cuántos aman al Señor aquí? ¿Cuántos aman al Señor aquí, hermano? Eso, fuerte, diga, amén, pastor, yo amo al Señor. Ya si el de al lado anda chueco, déjelo, güey. Hay que se arregle con el Señor. Usted diga, amén, amo al Señor. ¿Sí? Hay que amar al Señor. ¿Cómo? Guardando su palabra, obedeciendo su palabra. ¿Cuántos comprendieron? Entonces póngase de pie, hermano. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Mire, hermano, qué pregunta. ¿Por qué me llamas Señor si no vas a hacer lo que yo te digo? ¿Por qué me llamas Señor si no me vas a obedecer? Dice el Señor Jesucristo en su palabra. ¿Por qué? Porque todo aquel que reconoce a Jesús como su Señor, ella va a obedecer a Jesús. Va a obedecer. Va a obedecer. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, amada iglesia. Cada uno de nosotros